tema de esta noche es el mensaje de la cruz. Estamos en Marcos capítulo 15 y vamos a estar cubriendo versículos 16 al 32. El mensaje de la cruz, Marcos 15, 16 al 32. Y pues vamos a entrar a la palabra. ¿Les parece, hermanos? Vamos a hacer esto dinámico y le voy a pedir a alguien de ustedes, el que quiera, pero para que participen y durante esta noche van a estar participando leyendo. Alguien que lea versículos 16 al 20 en voz alta. Marcos 15, versículos 16 al 20. Mientras están buscándolo, les voy a dar 4 mensajes que la cruz nos da y que son centrales a nuestra fe. Entonces, hermana Rosa, por favor. 16 al 20, ajá. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y la pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esto es, hermanos, el inicio del relato de la muerte del Señor Jesucristo. Y si nosotros asemejáramos la historia o el relato de Marcos acerca de la vida del Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan Marcos, al principio, vean ustedes Marcos capítulo 1, nada más para que los que traen Biblia lo pueden buscar rápidamente. Pero Marcos 1 inicia así. Déjenme encontrarlo yo. Marcos dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La semana que entra vamos a estar hablando acerca de esta declaración, Hijo de Dios. Porque en el inicio de este evangelio, principio de las noticias o las buenas noticias de Jesucristo, y si ustedes estuvieron el domingo, les mencioné qué significaban las buenas noticias. El anuncio de que un nuevo rey está tomando control. ¿Recuerdan ustedes? Y entonces Marcos está diciendo, principio de las buenas noticias, el rey Jesús es también hijo ¿de quién? De Dios. Eso es contrario al pensamiento romano de aquel entonces. Y ninguna persona en el relato de Marcos le llama hijo de Dios a Jesús, solamente él. Y en la cruz, un hombre, un soldado le dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que si comparamos el relato de Marcos a una canción, esta canción comienza lenta, así como estábamos cantando ahorita las alabanzas, y de pronto empieza ya el crescendo, donde empieza el beat más fuerte, más rápido, y está subiendo, como ahorita estábamos cantando su nombre más alto, y empezamos bajo, pero empieza a crecer hasta que explota la canción adorando. ¿Me entienden, hermanos? Así estamos llegando a ese creciendo donde ya el Señor está en la cruz y sigue aumentando el ritmo de la historia. Va a explotar cuando Cristo resucite, se levante de entre los muertos. Pero ese es donde estamos ahorita. Y quiero analizar con ustedes algunas cosas muy importantes. Vemos aquí que dice: ya Jesús ha sido arrestado. Solamente para contexto, Jesucristo fue arrestado en primer lugar en secreto. Nadie sabía, fue una trampa que hicieron. Recuerdan que estuvo Judas Iscariote coludido con los sacerdotes, ¿recuerdan ustedes? Pero fue en secreto, fue en la noche, una noche del jueves para amanecer viernes. Y en esa misma noche Jesucristo lo arrestan, esa misma noche, y esa misma noche, en un cabo de unas cuantas horas, Jesús atraviesa por 6 diferentes juicios.
Quizá no lo has notado cuando lees la historia, pero 6 diferentes personas lo enjuician. 3 juicios religiosos entre Anás, Caifás y el sumo, lo que era el sumo sacerdote. 3 diferentes personajes de los judíos lo están juzgando. Y luego lo envían a los líderes políticos de Roma, que son Pilato, y luego Pilato lo envía a Herodes y Herodes lo regresa a Pilato. 6 juicios pasa el Señor Jesucristo en secreto y al final, ustedes saben lo que vimos la semana pasada que Mario nos estaba compartiendo. Al final se elige a un disidente, se elige a un terrorista, Barrabás, para que se libere y se pone en su lugar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y vemos muchas injusticias, hermanos, en este juicio. Ninguna persona debería ser tomada, según la ley judía, ninguna persona debería ser tomada presa y enjuiciada en días de celebración. ¿Y qué días estaba celebrando en esas fechas? La Pascua. Estaban violando la ley, pero ya tenían tantas ganas de llevarle. Otra cosa es de que no se podía llevar a la corte a un individuo y que se votara todo, y más bien se tenía que votar individualmente por el futuro de ese individuo y no solamente una persona decidir el destino de esta persona apresada. Eso no se llevó a cabo. Se le daba muerte a las personas nunca en la noche. Nunca se les juzgaba en la noche. Tenían que esperar al día. Pero Jesús fue enjuiciado durante la noche. Y lo hicieron aún antes del amanecer. Ya habían dicho que Jesucristo tenía que morir. También en un juicio no podían hacerle preguntas autoincriminatorias a una persona que estaba siendo enjuiciada. Y ustedes recuerdan que a él se le preguntó, ¿eres tú el Cristo? ¿Recuerdan ustedes? Esos tipos de preguntas autoincriminatorias estaba prohibida hacerlas. Sin embargo, se violaron todas las leyes con tal y el propósito de que el Señor fuera juzgado. ¿A dónde lo llevaron? Dice el texto, si ustedes leen ahí el versículo, fue llevado al pretorio. El pretorio eran las barracas de los soldados de élite entrenados por los romanos. Esos soldados que decían lo que ellos hacían o decían que se hiciera, eso exactamente se hacía. Y están entregando literalmente a Jesucristo a esos soldados. En el libro de los Salmos se dice, en un libro profético dice que el profeta dice, o el salmista, estoy rodeado por fuertes toros de Basán, por lobos, por perros, porque esa era la actitud de los soldados. Toros que nunca entrarías tú a un rodeo de toros. Y si entras a un rodeo rodeado de toros, tienes un problema mental, necesitas ayuda, ¿verdad? Pero nadie entraría, pero el Señor Jesús dice ahí estaba rodeado de esas personas. Y luego, ¿qué hicieron estas personas con actitud de bestia, como lobos, como perros o toros, como en este caso? Dice, se burlaban y lo golpeaban, es lo que estamos leyendo. ¿En qué forma? Bueno, recuerden ustedes que la cultura judía estaba basada en la honra y la deshonra. Y el honrar a una persona era algo muy, muy importante. Y cuando alguien no te respetaba o no te honraba, también era una falta de respeto tan profunda que hasta podían correr o incluso apedrear a un joven que le faltaba el respeto a una persona mayor. Vemos la historia de Eliseo, cuando Eliseo va caminando y unos jóvenes le dicen a Eliseo, porque Eliseo estaba calvo y le dicen, sube, calvo, sube. ¿Recuerdan ustedes? Y Eliseo manda y les maldice y una osa los despedaza. Y es que esa es la cultura judía de mucho respeto. Y aquí tenemos al Señor Jesús, está siendo burlado, le están faltando el respeto. Definitivamente era un momento muy deprimente para él. Quiero que pienses en el estado emocional del Señor Jesucristo. Y está siendo burlado. A nadie de nosotros nos gusta que se burlen de nosotros. Posiblemente dice aquí la escritura que ya lo estaban golpeando. Y yo no sé si alguna vez a ti te han dado un golpe bien dado, pero literalmente te hace ver estrellitas, ¿verdad? A mí sí me lo han dado.
y te vuelve a la infancia, ¿verdad? Y el Señor está siendo golpeado, está mareado, está confundido. No sabe ya ni siquiera por dónde le están llegando los golpes. Y ahí está el Señor en vergüenza, golpeado, moreteado ya. Lo visten de telas púrpura, que era el color de la realeza. De dónde obtuvieron las telas no se sabe. Si alguno de los soldados se quitó una de sus capas o estaba un trapo ahí viejo, sucio, de color púrpura, pero se lo pusieron encima y se burlaban de él. Le pusieron una corona de espinas, ustedes lo saben. Y luego le decían: salve, rey de los judíos, que era el saludo que le daban a César. Cada vez que César pasaba le decían: salve, César. Y ahora le están diciendo el saludo de una manera burlona al Señor Jesucristo. Le golpeaban con una caña como el cetro de un rey, y con esa misma le golpeaban. Y yo me imagino que estos soldados, imagínate ahí, soldados sirviendo al ejército romano por muchos años. Algunos de estos soldados habían dejado su familia, su lugar de origen, porque Roma, cuando te reclutaba, tenías que ir a la guerra o tenías que enlistarte. Así que están estos soldados encerrados por mucho tiempo. Por eso la Escritura dice: fuertes toros de Basán, un toro enjaulado. ¿Han escuchado esa expresión? Y que revela la frustración, toda esa ira, toda esa fuerza, ese ímpetu humano. Ahí lo tenían esos soldados. Y por un momento se les entrega un juguete con el cual se pueden divertir. Eso es exactamente lo que Jesús fue para ellos: un juguete con el que desahogaban su estrés, su frustración. Se desahogaron un rato, se rieron. Pero ¿cómo lo hicieron? Golpeando al Señor. Jesús sabía que esto iba a suceder. Años antes, 500 años antes, se había profetizado de Jesucristo por el profeta Isaías lo siguiente. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Isaías 56. Les ofrecí, ustedes pueden anotarlo ahí, pero Isaías 56, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban. Lo que está diciendo es: puse mi espalda y las mejillas a quienes me jalaban la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. 500 años antes ya estaba profetizado lo que el Señor iba a pasar. ¿Alguien lea versículo 21, por favor? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevase la cruz. Ya el Señor ha sido golpeado. En otros pasajes vemos los diferentes juicios, pero al final, ustedes recuerdan, Pilato se lava las manos, ¿recuerdan? Yo soy inocente de esta sangre, y lo condena a la muerte. Lo han golpeado y ahora ya lo llevan a la cruz. Y tenemos aquí, esto es algo normal, todo prisionero que era condenado a la muerte tenía que cargar no toda la cruz. Esas imágenes que ustedes ven en las películas donde Jesús va cargando la cruz completa no son históricamente correctas. La manera en que se hacía es de que el condenado cargaba solamente el palo horizontal de la cruz. El palo vertical estaba ya en el lugar de ejecución, y la persona solamente cargaba el palo horizontal, que era un tronco grande, podía ser un tronco de árbol o un tronco cortado, pero esa es la idea. Pero el Señor estaba tan débil que no podía cargarlo ya. Había sido arrestado en la madrugada, toda la noche había estado despierto, ahora ya lo han golpeado. Estos fuertes toros de Basán, estas personas crueles se han burlado de él, y ahora está cargando él, en ese sentido, su cruz. ¿Están entendiendo? De ahí que el Señor Jesús dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Todo judío en aquel entonces sabía qué significaba esa expresión. Significaba: muere a ti mismo. Carga tu propia condena. Declárate a ti mismo muerto. Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Ese es el mensaje que creemos los que seguimos a Cristo. Yo estoy con Cristo juntamente
crucificado. Ya no vivo yo, yo me niego a mí mismo. Lo que Fernando quiera, no importa. Lo que a Fernando le duela, no importa. Lo que importa es vivir y caminar para Cristo. Mi depresión no importa, mi tristeza no importa, cargaré mi cruz. Si eso es lo que tengo que cargar, lo haré porque estoy siguiendo a mi Señor. Marcos 8:34, así lo decía, carga tu cruz. Pero físicamente Jesús ya no podía. ¿Y qué sucede? Bueno, encuentran a un hombre llamado Simón de Sirene obligado a llevar la viga por el Señor Jesucristo. Este hombre obviamente era un judío que posiblemente estaba en Jerusalén de peregrinaje por causa de la Pascua. Pero lo interesante es que Marcos menciona que era Simón de Sirene, y no solamente eso, era padre de ¿quién? De Alejandro y de Rufo. ¿Por qué es importante el nombre, el lugar de donde es y los hijos que tenía? Bueno, cuando ustedes y yo leemos un libro, o si tú algún día escribes un libro, citas las fuentes de donde tú obtuviste alguna información para darle credibilidad a lo que tú has citado. Marcos está citando nombres, lugares y personajes para decirle al mundo, esta es una historia verdadera. Que cuando Marcos está escribiendo, algunas personas de Cirene saben, yo conozco a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, con que él fue el que cargó la cruz. Le está dando credibilidad al mensaje. Pero también me llamó mucho la atención algo que Spurgeon dijo y que realmente me tocó el corazón al respecto. Que es curioso que hubo un Simón a quien Dios le cambió el nombre y que prometió estar con Jesús siempre y ayudarlo y nunca le ayudó en el momento difícil. ¿Quién era ese? Pedro. Negó al Señor Jesucristo y Spurgeon dijo esto. Cuando un Simón falla, dice, Dios tiene otro para tomar su lugar. Y eso me llamó mucho la atención. Y eso es uno pequeño nada más, así un extra, ¿verdad? Este es el pilón para cada uno de nosotros. El extra. Cuida lo que tú has prometido hacerle porque ni tú ni yo somos indispensables. Si no lo haces tú, el Señor va a encontrar a otro que lo haga. Si no sirves tú al Señor, el Señor va a encontrar a alguien más que lo haga. Sé fiel donde estás. Pero también me llama la atención que dice aquí hijo o padre de Rufo. En Romanos 16:13 no tienen que ir allá. Pero Pablo menciona a un Rufo que se convirtió a Cristo. ¿Será que este Rufo es el mismo hijo de Simón? Quiero creer que sí. No hay nada en la Biblia que lo confirme, pero me cuesta creer que alguien que estuvo tan cerca de la obra del Redentor no haya sido bendecido. Y quizá al servir al Señor, Simón logró alcanzar a sus hijos y bendecirlos. Y qué bendiciones cuando servimos a Dios. Podemos ver que Dios bendice a nuestras familias. Y me encanta ver aquí familias. Y quiero animarles a que sigan sirviendo a Dios y buscando a Dios como familia. En algún momento, si Simón de Sirene fue con sus hijos, Alejandro y Rufo, ese desvío a seguir a Jesucristo y cargar la cruz fue un cambio de planes en los planes vacacionales de esta familia a Jerusalén y celebrar la Pascua y hacer todo lo que tenían que hacer y viajar por la ciudad de Jerusalén, que era un evento grandísimo, era como ir a Disneyland. De verdad, para los judíos era vamos a ir a Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Recuerdan ustedes? Era todo un evento. Y en algún momento el plan cambió y Simón tuvo que ir, en lugar de estar en Jerusalén, tuvo que salir de Jerusalén y estar en el Gólgota llevando la cruz. Y los hijos posiblemente decían, papá, pero tú lo prometiste. Y el Señor usó esa situación, pero al final derramó salvación sobre Rufo y Alejandro, si es el caso. Y quiero decirles, padres, que nada de lo que hagan en el Señor es en vano.
Oh, sí, parece que sacrificamos mucho y que nuestros hijos muchas veces no están contentos del cambio de planes. Pero déjame decirte que todo lo que siembras para Cristo vale la pena. Verso 22 y 23, ¿alguien lo lee, por favor? Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto es interesante, hermanos, cómo obra esta situación aquí, porque dice la Escritura que al Señor Jesús le dieron, bueno, lo llevaron a este lugar de la calavera, que significa muerte. Obviamente era a lo que iba el Señor Jesucristo, pero dice aquí, le ofrecieron vino y mirra y no lo tomó. Oh, ¿imprimiste las hojas? Sí, y las puedes ir pasando, por favor. Ahorita Natalie les va a pasar una hoja, una fotografía y la van a pasar. Quiero que la vayan observando y ahorita voy a regresar a esa foto. Pero dice aquí que le ofrecieron vino y mirra y Jesús no la tomó. El vino mezclado con la mirra era un anestésico. Era una forma de darle a los sentenciados a muerte como un anestésico para que no sufrieran tanto. ¿Sí? Es como cuando las mamás van a tener bebé y que les ofrecen la epidural, ¿verdad? Las mamás llegan y, no, yo quiero sentir cuando mi hijo va a nacer. Y ya cuando está acercando, pónmela, por favor. ¿Verdad? Yo conozco historias así, no voy a decir quién. No voy a decir quién quieren, pero Oh, es que yo no la juzgo, hermano. Yo soy muy orón. A mí no me dicen dos veces. ¿Quieres sentir dolor o quieres que esto pase? No, a mí ponme 3 epidurales. No, a mí no, nada, a mí no me cuentes. Pero el Señor Jesús no fue que Él dijo, no, yo sí aguanto. Ese no fue la actitud del Señor Jesucristo. Quiero ofrecerles 3 razones por las que creo que el Señor Jesús no tomó ese anestésico. Y número 1 es ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús, vean el dibujo, obsérvenlo, tómense un ratito, pero luego pásenlo, por favor, por lo menos un minuto, tómense y ya luego lo pasan. Pero mientras, me regalan agua, por favor, alguien me puede regalar agua. Y gracias. Ya tengo, gracias. Entonces, la primera razón es esta. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y vino con sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Y dijo estas palabras el Señor Jesús a sus discípulos: no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino. Gracias. ¿Recuerdan ustedes esa porción, hermanos? Si Jesús les hubiese tomado del vino, ya no hubiese cumplido su promesa. ¿Están conmigo? Y esta es la primera cosa, hermanos, que nos muestra la obra del Señor Jesucristo. Que cuando Jesús negó, Jesucristo siempre cumple sus promesas. Y esto me lleva a la primer mensaje de la cruz, hermanos. El primer mensaje de la cruz es siempre esperanza. Cristo es fiel a sus promesas. Cumplió las profecías hasta la última promesa que el Señor Jesús hizo, la cumplió. No bebió del vino porque Él le había prometido a sus discípulos: este vino no lo voy a beber hasta que regrese y lo bebamos juntos en mi reino. Así que el Señor se negó a beber el vino porque un día Él va a celebrar con todos sus hijos. ¿No le da gozo eso, hermanos? El Señor va a celebrar. La segunda razón por la que creo que el Señor no tomó es esto: porque el Señor tenía que hacer una obra perfecta de expiación. Jesús tenía que sufrir al máximo por el precio de nuestros pecados. Y Él, al evitar el dolor, no estaría sufriendo al máximo, pero Él tenía que sufrir al máximo. Tercera razón que les doy es esta: Jesús tenía que ser perfeccionado en su carácter. La Biblia dice que Jesucristo, porque padeció, ahora es sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros.
Jesús no huyó al dolor porque él quería tener la experiencia del dolor para aconsejar a aquellos que pasan por dolor. Esta noche, ten consuelo en que Jesús sabe por qué estás pasando, sabe tu sufrimiento, sabe tu dolor. Él se negó a tomar un anestésico para pasar el dolor de la cruz y ahora ser tu sacerdote y decir: yo te entiendo, yo tengo misericordia de ti, puedes confiar en mí. Ese es el mensaje de la cruz. Jesús, el mensaje de la cruz nos da esperanza. Amén, hermanos. Voy a leer ahora, acompáñenme ustedes, versículos 24 al 32. Versículos 24 al 32. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, a las 9 de la mañana. Viernes 9 de la mañana, Jesús ya estaba en la cruz. ¿Ok? Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, esto es, se burlaban de él, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, burlándose, poniendo sal a la herida en ese sentido, le decían unos a otros con los escribas: ¿a otro salvó? ¿Y asimismo no se puede salvar? El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vean ustedes la escena. Jesús está colgado en la cruz, ahí en el monte del Gólgota. Era un lugar donde todo mundo pasaba. Esa era la costumbre romana. Colgaban a los condenados a muerte en un lugar público donde todo mundo pasara, y así la gente viera el espectáculo y temiera al gobierno romano, para que cualquier persona que pensara en levantarse en armas, o cualquier persona que pensara en ir en contra de la ideología romana, tuviera pavor nada más de pensar al ver el resultado de aquellos que en algún momento lo intentaron. Así que vemos la escritura que Jesús está colgado ahí en la cruz y pasan los transeúntes, personas que voltean a ver y reconocen a Jesús y dicen: tú, ahí está, ¿no? Que muy poderoso, tú que derribas el templo y lo vuelves a levantar, ¿no puedes? Los transeúntes, los religiosos entre ellos dicen: oh, a otro salvó y así no se puede salvar. Baja de la cruz, que nada más estaba a un solo salto de la distancia. No estaba alta, estaba baja. Y hasta los mismos crucificados con él se burlaban. Les decía, yo había sido crucificado a las 9 de la mañana. El texto dice que echaron suerte sobre su ropa. Salmo 22, 18. Un salmo profético dice que despreciado y desechado, y dice la escritura: y echaron sobre mis ropas suertes. ¿Y cuál es la causa de la muerte, hermanos, que dice el texto? ¿Cuál era la causa, la condena? ¿Por qué lo mataron? Rey de los judíos. Era una burla. Y las mismas personas crucificadas a su lado se burlaban de él. La cultura de hoy quiere decir que la muerte de Jesucristo, hermanos, la sociedad, quiere decir que la vida y la historia de Jesús es una historia, una metáfora de la victoria entre el bien y el mal. Y hacen películas acerca de Jesús y hacen camisas, ponen cadenas, se hacen cadenitas de la cruz. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Y no estoy en contra de que uses una cadena de la cruz. Lo que estoy diciendo es que el mensaje de la cruz no era el que hoy se oye. El mensaje de la cruz era algo que daba
pavor. ¿Por qué es importante para Dios la cruz? ¿Por qué es importante para nosotros el mensaje de la cruz, los hijos de Dios? No somos, quiero que te entiendas una cosa, no somos sensacionalistas. No quiero enfocarme demasiado en la sangre y en el sufrimiento y hablar de cómo sufrió el Señor Jesús. Sí sufrió, pero el enfoque no es el sensacionalismo. Pero tampoco estamos haciéndolo un elemento romántico, como, ay, la cruz, qué linda cruz. Y tenemos muchas alabanzas que hablan de la cruz y gracias a Dios, pero hacemos de ello algo bonito y lo ponemos en nuestras cachuchas o gorras y las camisas, en las cadenas. Pero ese no es. Marcos dijo nada más, y le crucificaron. Marcos quería que el oyente que leyera la historia tomara en serio el mensaje de la cruz. La pregunta para nosotros es si lo estamos tomando en serio. Lo estamos tomando de la manera que el Señor lo tomó. Desde el principio, como les decía yo, este mensaje era desagradable para toda persona, era ofensivo. En el Imperio Romano, aunque era muy común la cruz porque lo usaban para castigar, era algo repulsivo incluso para los mismos romanos. Era la forma más humillante de morir para una persona. Cuando los romanos pensaron, ¿cómo podemos humillar a nuestros enemigos? Lo más bajo, pensaron en la cruz. ¿Están entendiendo el punto? Pensaron en lo más terrible. Un senador, hermanos, Cicerón, y es muy famoso, escribió esto. La palabra cruz no, dice así, no solo debía evitarse en presencia de un ciudadano romano, sino que debía alejarla de sus pensamientos, de su vista y de sus oídos. En otras palabras, un romano no quería ni pensar en la cruz. Así de serio era el asunto. Ya vieron la imagen, hermanos, que todos la vieron. En 1857 se encontró esta imagen, este jeroglífico. Es la imagen de la crucifixión más antigua que se ha encontrado. Se encontró en 1857, perdón, dije 55, 57. Y lo que dice, no es muy difícil leerlo, pero está en griego y dice Alexémenos sédete theon, que significa Alexémenos adora a su Dios. Y es una imagen, si se dieron cuenta, el que está crucificado tiene cabeza de ¿qué? Es una cabeza de burro, no es parece caballo, pero es una cabeza de burro. Pero la idea es esta. Se están burlando de Cristo. Y están diciendo de los cristianos, ¿ese es el Dios que adoras? ¿Ese es tu Dios, el que fue humillado? ¿El que fue tratado como un animal de carga? ¿Están entendiendo el punto? Y se están burlando de esta persona. Es un graffiti, básicamente es un graffiti. Y se están burlando de Alexémenos. Alexémenos es un individuo y posiblemente era conocido entre la gente. Y se están burlando de su fe porque él adoraba a Cristo crucificado. La idea que les estoy tratando de dar, hermanos, es que era una burla la cruz. ¿Me estoy explicando? Era una burla. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, decía que era maldito el que era colgado en una cruz. Y Pablo mencionó exactamente eso. Ni siquiera los mismos judíos, desde el Antiguo Testamento, cuando ellos se enteraron que los romanos estaban implementando esa pena de muerte, los judíos se asustaron de esa situación, porque no solamente implicaba vergüenza, implicaba maldición. Maldición. Y Cristo se hizo maldito por nosotros. ¿Están entendiendo el punto? Humillación. Es que el mensaje de la cruz, este es el segundo mensaje de la cruz, te humilla. El mensaje de la cruz te humilla.
Jesús no está en la cruz porque Él ofendió a los líderes religiosos o políticos aquí en la historia. Jesús está en la cruz por algo peor. Jesús está en la cruz por tu pecado y el mío. ¿Me estoy explicando? Por tus pecados y el mío. La narrativa bíblica, la historia bíblica nos dice que Dios desde el principio ha intentado unir al hombre pecador con Él, a restaurarlo, a reconciliarlo con Él. Desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron. Y algunas personas ahorita están diciendo, oh, ya llegó el punto. Ahora sí, todos somos pecadores, va a decir alguien. Ya me sé la historia. Ahorita vas a decir que somos malos y que somos pecadores. Y yo te digo, pues te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo, y todos sabemos aquí, si tiene sentido común, que existe lo bueno y existe lo malo. Existen las virtudes y existen los vicios. Algunas personas quieren ignorar esta verdad. Dicen, no existe lo malo todo. Tú tienes la razón, yo tengo la razón. Tú eres bueno, yo soy bueno. Estemos de acuerdo en que todo mundo somos buenos. Pero mira el mundo, mira a tu alrededor. Las noticias te dicen que existe, que la gente es buena. Las noticias te dicen que vives en una ciudad buena. Tú sabes que hay lugares de esta ciudad que no irías a estas horas de la noche. Hay lugares de esta ciudad que no vas. ¿Por qué? Porque hay gente mala. Porque hay maldad. Esa es la realidad. Mira las noticias, las guerras, las muertes, la hambruna. Y te vas a dar cuenta que hay maldad. Te vas a dar cuenta que la gente que es rica y poderosa no se interesa del pobre, porque hay gente mala y hay pobres que abusan de sus mismos amigos pobres, porque la maldad no está en un grupo en particular. Todos somos malos. Eso es lo que dice la Escritura. Y algunas personas quieren vivir sin la culpa. Yo estudié psicología y una de las cosas que los psicólogos tratan de hacer es quitarle la culpa a las personas y decir, no, la culpa no existe, tú no eres culpable. Mejor le quieren echar la culpa a tu abuelito, a tu mamá, a tu maestro, pero tú eres inocente. Y dicen que la culpa es un vicio, una maldición, un cáncer para la humanidad. Y déjenme decirles, un escritor dijo esto. De hecho, es un psicólogo y dijo esto: necesitamos la culpa. Necesitamos reconocer que hay pecado, porque si no reconocemos que hay pecado, entonces no hay posibilidad de que las cosas mejoren. Porque si hay lo malo, tiene que existir, ¿qué? Lo bueno. Y si hay depravación, tiene que existir la justicia. Y si hay perdición, entonces tiene que existir la salvación. Pero si nosotros decimos que no hay maldad, si decimos que lo que yo hago no es malo, no hay esperanza para ti. Porque te estás negando no solo a la realidad de la maldad, te estás negando a la realidad de la justicia, la verdad y la salvación y una vida eterna con Cristo. ¿Están entendiendo el punto, mis hermanos? Cristo fue a la cruz porque existe la maldad. Y esa maldad tenía que ser pagada con un precio. Todos entendemos eso. Que si haces algo negativo, lo malo se tiene que pagar. Si alguien te pide prestado tu coche, tu auto, y te lo raspa, lo lógico es que esa persona se ofrezca a reparar el daño, ¿no es cierto? Si eres muy buena onda, súper buena onda, le vas a decir, no te preocupes, fue mi culpa por confiar en ti, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? No lo repares tú, lo voy a hacer yo. De cualquier manera, el daño, alguien lo tiene que reparar. Si no es el que lo causó, eres tú que perdonaste al que lo causó. Pero alguien tiene que reparar el daño. ¿Están entendiendo, hermanos, lo que estoy diciendo? Pues hay daño, hay maldad en este mundo y alguien lo tiene que reparar. Gloria a Dios, porque Dios dijo, tú hombre, tú mujer, tú joven, no puedes reparar el daño que has causado, pero yo sí puedo. Y Cristo Jesús fue a la cruz para pagar el daño que tú causaste en contra tuya, en contra de los que te rodean y en contra de Dios mismo. Ese es el mensaje de la cruz. Pero el mensaje de la cruz te implica que tú tengas que reconocer que sí, tú eres pecador.
que tú has hecho daño. Sí, el mensaje de la cruz dice que el Señor murió en la cruz para pagarlo todo. Que existe el mal, sí, pero que Dios también creó un sistema para cubrir el mal. En el Antiguo Testamento los judíos lo conocían como el sistema sacrificial. ¿Recuerdan ustedes? Los judíos tenían que ir a sacrificar animalitos, una oveja, un pajarito, un buey, un cordero, dependiendo del pecado, así era el sacrificio, porque todo mal tiene que ser pagado con sangre. Pero el problema del Antiguo Testamento, nos dice la Escritura, y lo dice el autor de Hebreos, se los voy a leer, estoy leyendo de Hebreos 10, versículos 11, 12 y el 14. Los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero escuchen esto. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar pecados. Pero nuestro sumo sacerdote Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 14. Pues mediante de esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Jesús tenía que morir en la cruz. En la cruz nos dice que tú y yo somos pecadores. La cruz nos da el mensaje de que tú y yo debemos humillarnos, pero también la cruz nos da el mensaje, número 3, de que tú y yo valemos mucho para Dios. El mensaje de la cruz significa que te dice que tú y yo valemos mucho. La cruz nos dice que sí existe salvación. La cruz nos dice que sí existe una reconciliación, que sí existe una forma en la que Dios hace las cosas que tú hiciste mal. Él las arregla, las realinea para que sean bien. Sí, el mundo está roto, pero Cristo lo puede ordenar y sanar. Tu corazón puede estar roto, pero el Señor lo puede sanar. Oh, mis hermanos, todos sabemos de lo roto que está el mundo. Los mismos romanos miraron eso. Con esas aires de grandeza, los romanos en aquel entonces dijeron, este mundo es un desorden. Y sí, detrás de todo el sistema, si tú lees la historia de la conquista romana, te vas a dar cuenta que detrás de todo esto los romanos realmente creían que ellos eran la salvación del mundo. Que ellos salvaban al mundo. ¿Cómo? Trayendo sus leyes, trayendo su cultura, trayendo su sabiduría, trayendo su orden a los países bárbaros, a los países bajos, a los países pobres. Ellos establecerían un orden mundial. ¿Les suena familiar esto? ¿Por qué es que los países europeos? ¿Por qué es que Estados Unidos? ¿Por qué es que Corea y todas las potencias de este mundo ahorita están buscando un orden mundial? Porque saben que hay un desorden mundial. ¿Están entendiendo? Y tú y yo también lo entendemos. Roma lo buscó a través de la Pax Romana. Los políticos de hoy lo buscan a través del poder. Las mujeres de hoy lo buscan, el desorden de su vida, lo buscan en hombres, ya sea ricos, poderosos, fuertes, atractivos, para sanar su quebrantamiento interno. El hombre busca mujeres atractivas, guapas, que la satisfaga para sanar su quebrantamiento interno. Y si no es eso, son las drogas, son los juguetes, son las distracciones, es el dinero, es el placer. Pero hay algo quebrado dentro de nosotros que estamos buscando sanar. En otras palabras, estamos buscando salvación. ¿Están entendiendo, hermanos? Estamos buscando salvación. Nuestra alma anhela salvación. ¿Ya sentiste ese anhelo? ¿Ya sentiste cuando te levantas en la mañana ansioso, preocupado? Tu alma necesita salvación. El rey David lo dijo así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como un venadito que tiene sed y cuando no encuentra el agua brama, llora. Esa es la idea. Así mi alma llora.
Pero David descubrió, llora por ti, Señor. Salomón no lo entendió y en algún momento su alma lloró y él buscó mujeres, él buscó placer, él buscó fama, él buscó dinero y al final Salomón en Eclesiastés tuvo que decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Esto es el todo del hombre, que tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque cuando tu alma está vacía, está rogando por Dios. Está rogando por Dios. Y esta noche, si tu alma está vacía, quiero decirte, Dios es la respuesta. Cristo es la respuesta. Él es la salvación. Y cuando Cristo, estando en la cruz, ahí colgado en la cruz, te está diciendo, sí, sí eres pecador. Eres tan pecador que mereces esta muerte, pero eres tan amado que estoy dispuesto a morir por ti. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje de la cruz. Sí, no estamos diciendo, el mensaje del evangelio no es todos somos buenos y todos vamos a ir al cielo. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio tampoco es pórtate bien, haz esto, haz aquello, obedece los 10 mandamientos, obedece estas reglas, no te tatúes, no bailes, no hagas esto. Nada, ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio es eres un pecador que merece muerte, pero eres un pecador amado. Por eso Cristo murió por ti. Ese es el mensaje precioso de la cruz. Y está diciéndote a ti y a mí que somos valiosos. Y esta noche, cristiano, quiero recordarte, tú vales mucho. Mucho vales para el Señor. Él pagó su sangre. Ya no sigas en pecado. Ya no te ensucias tu mente, tu alma, tu cuerpo con el pecado. Cristo pagó por ti. Nadie te va a valorar tanto como el Señor. No hay hombre, no hay mujer, no hay institución, no hay iglesia, no hay esposo, no hay esposa, no hay nadie que te valore tanto como el Señor Jesucristo. Entrégate a su amor. Ese es el mensaje de la cruz. Sí te humilla y te dice, ya por fin reconoce que eres pecador. Pero también te dice, vales mucho, entrégate al amor de Cristo. Con amor eterno te he amado, te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje precioso de salvación. La salvación, mis queridos hermanos, es descanso de nuestra religión. Porque cuando estás buscando salvación en tus propias fuerzas, haces de tu pasión sexual tu religión. Haces de tu amor por el dinero tu religión. Haces de tu amor por el trabajo tu religión. Porque crees que en la sexualidad está tu identidad. En la sexualidad está tu salvación. En tu trabajo está tu identidad y tu salvación. O en las cosas que obtienes y te sientes con valor. Les voy a contar una historia que los que tienen mi edad se identifican mucho. ¿Te acuerdas cuando jugábamos canicas? ¿Cuántos jugaron canicas? Los salvadoreños dicen chibolas. Sí. ¿Recuerdan las chibolitas? Sí. Había muchos de nosotros que ni jugar sabíamos, pero coleccionábamos las canicas. ¡Qué placer se sentía tener la bolsa llena de canicas, aunque no fueras buen jugador! O luego hablabas con tus amigos y decías, ¿cuántas canicas tienes? No, yo tengo un galón de canicas. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Los varones, los galón de leche. Y esa sensación de valor, esa sensación de estar realizado. Hermanos, todavía seguimos siendo esos pobres niños adorando canicas. Nada más que en lugar de canicas es dinero, en lugar de dinero es sexo, en lugar de sexo es trabajo, en lugar de trabajo es los reconocimientos en la escuela. Si no es eso, es una persona, el novio, la novia. ¿Estás entendiendo? Y haces de esa cosa tu religión. Pero tu religión no te salva. Cristo te salva. Él pagó por tu pecado. Él experimentó la muerte. Él experimentó la resurrección. Y mientras tú te estás hundiendo en tu pecado y en tu religión, Cristo es la roca firme y te dice,
toma mi mano, yo te salvo. Y tu religión te dice, no, tú puedes solo. No, tú puedes salvarte, tú te ayudas solo, no necesitas a Cristo, no necesitas entregarte al Señor. Y yo te digo esta noche, tú necesitas, como yo y todo ser humano, la única salvación es Cristo Jesús. El mensaje de la cruz es, tú vales mucho. Quiero terminar esta noche con el último mensaje de la cruz. Y vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 17. Así que el Evangelio te dice que eres lo suficiente malo para merecer la muerte, pero también te dice que eres lo suficiente amado como para que alguien muriera por ti. Qué precioso, ¿no? ¿Están ahí, hermanos? Juan. Y obviamente este no es Marcos, pero este es otro mensaje de la cruz. Y vean lo que dice esto, versículo 14. Y este es Jesús hablando, por cierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero que entiendan esto, hermanos. Por favor, pongan mucha atención, cristianos, amigos todos. Jesús está hablando de su crucifixión. Todavía, este es apenas en este pasaje, Jesús apenas está empezando su ministerio y está hablando con Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes? Un religioso. Nicodemo sabe muy bien la historia de Moisés cuando el pueblo de Israel está siendo exterminado por serpientes venenosas. Esta es la historia. Y para salvarse, porque el pueblo ha sido rebelde y ha andado murmurando y quejándose, Dios permitió serpientes venenosas en el pueblo y estas están mordiendo y la gente está muriendo por los miles. ¿Ok? Y llegan a Moisés y le dicen, Moisés, hemos pecado, ayúdanos, pídele a Dios que nos ayude. Y dice la escritura que Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en el centro del campamento, levántala, la serpiente de bronce, y todo aquel que sea mordido y vea la serpiente de bronce será sano del veneno. ¿Por qué está esa historia en el Antiguo Testamento ahí? Para darnos un aviso, porque toda la Biblia está hablando de Jesucristo. Estaba mostrando la venida del Señor Jesucristo. De la misma manera que el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de su desobediencia y rebeldía, el mundo está muriendo por pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Así como la serpiente fue levantada como la esperanza, que era un animal despreciable, no agradable, así tuvieron que verla para encontrar sanidad. Esa era la ironía, la incongruencia de la situación. ¿Cómo viendo al animal que me está mordiendo me voy a sanar? Y cómo ver al Cristo crucificado, la ironía de la foto esta que tenemos, a ese hombre débil, a ese Dios muerto como el mundo lo ve, a esa vergüenza. ¿Cómo es que viendo a ese crucificado serás salvo? Por el poder de Dios, por eso serás salvo. Y dice el Señor, así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre será levantado en la cruz. Pero nota lo que dice, hermanos, por favor, pon atención. Otra vez. Verso 15. ¿Para qué? ¿Cuántos? Todo aquel
que cree en Él. Pero nota el punto, todo aquel. Está hablando de muchos. ¿Están entendiendo? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el famoso verso 16 que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero ponerlo de esta manera. Vean. Y como Moisés, escuchen por favor. Esta es una adaptación, pero para que veas el punto que estoy tratando de hacer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel en Las Vegas que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a Las Vegas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Las Vegas que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a Las Vegas para condenar a Las Vegas, sino para que Las Vegas sea salvo por Él. El mensaje de la cruz es esperanza. El mensaje de la cruz sí es humillación porque tenemos que reconocer nuestro pecado, pero el mensaje de la cruz nos da valor, pero finalmente el mensaje de la cruz nos da misión. Este mensaje no es para ti nada más. Este mensaje es para todo aquel. ¿Y cómo creerán si tú no lo dices? ¿Y cómo sabrán si tú no lo vives? Si tú no vives una vida misional, una vida que refleja esa transformación, una vida que refleja esa pasión, ese compromiso con Dios. Oh no, mis queridos hermanos y amigos, la salvación no es algo que tú retienes, la salvación es algo que tú das y manifiestas. No es algo que guardas en lo secreto y que nadie sabe, como el voto. Yo voto y nadie sabe. Está bien, eso está bien, pero esto no es el voto. Esta es la salvación. Y Cristo murió en público para que en público le confesemos. Por eso el bautismo es público, porque Cristo murió públicamente por ti. Por eso es que anunciamos públicamente. ¿Y cómo podemos alcanzar a todo aquel? Una vida a la vez. Hace unas semanas les dije, piensa en esa persona, una vida a la vez. Y quiero recordarles una vez más, iglesia, no estamos viviendo el evangelio si no estamos pensando en esa vida a la vez. ¿Están entendiendo, hermanos? Si no estamos pensando en ese amigo, en ese hermano, en ese pariente, en ese ser querido, si no estamos pensando en una vida a la vez, entonces no hemos entendido el mensaje del evangelio. Una persona a la vez. Que cuando te reúnes y pienses en tus reuniones, en tus estudios de hogar, en tus grupos, que pienses en cómo atraer a otras personas, cómo servir y mostrar el amor de Cristo, tal como Jesús lo hizo, andando en las calles. Cómo es que tú te puedes ofrecer como voluntario en una casa de ancianos, en un orfanatorio, en una cárcel para visitar a los presos. Cómo puedes salir a las calles y darle una palabra de esperanza, un taco al trabajador ahí en Home Depot, o yo no sé, al indigente, al homeless. ¿Cómo es que puedes vivir a Cristo? Porque Cristo vino al mundo. Y así como Cristo fue levantado, ahora nosotros lo levantamos por medio de nuestra vida. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, iglesia. Y el llamado es vive como misionero. Somos todos misioneros, todos tenemos una misión. Y hermanos, este es el mensaje del evangelio.
Este es el verdadero evangelio. Aquel que te da esperanza, aquel que te pone en una condición de humillación y reconoces que eres pecador, pero aquel que te recuerda que eres amado, valorado, pero también no te deja encerrado en tu casita y jugando a la iglesita. Es aquel que te empodera y te comisiona porque tienes una misión de entregar a Cristo a aquel que no lo tiene. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor, tu generosidad. Gracias, Señor, por el evangelio que es dado a todo aquel que cree. Señor, ayúdanos a responder a ese evangelio. Llena de esperanza y de gozo a cada uno, Señor. Esta noche mientras estamos orando, quiero invitarte a que medites si realmente este es el evangelio que tú has creído, el evangelio en el cual has confiado. Quiero invitarte a que recapacites y digas: Señor, lléname del mensaje del evangelio. Ayúdame a entender que esto no es una religión. Esta es la vida que tú me das. Una esperanza, una vida de esperanza real, una vida de misión real, una vida de constante humildad, pero también de un valor profundo que viene de ti, no de lo que hago, no de lo que desempeño, pero de tu amor y de tu gracia. ¿Conoces tú el evangelio? ¿Conoces este evangelio? Si no lo conoces, el evangelio es una persona, Cristo Jesús, muerto y resucitado por ti. Y Él te ofrece perdón y salvación y te quiere liberar de tu vana religión, te quiere liberar de tu vano estilo de vida, te quiere liberar de tu perdición y decirte: he aquí, yo soy la salvación, mírame a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo necesito entregar mi vida a ese Jesús? Nunca lo he hecho, pero yo necesito entregarle mi vida hoy. Como Jesús murió una vez y para siempre. Déjame decirte, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, no necesitas entregarla una vez para siempre porque ya eres de Él. Como Él murió una vez por ti, tú también le entregas una vez para siempre y ya le perteneces. Le sigues, caminas con Él. ¿Habrá alguien aquí que diga: sabes qué? Yo quiero esa relación con Jesús? Si hay alguien así, quiero pedirte que levantes tu mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien entre nosotros?